Hola compañeros, bueno, el día de hoy nos reunimos para hacer lo que viene siendo el tercer compañerismo filosófico. Y para dar inicio con esta sesión, me gustaría, bueno, explicarles de qué va a tratar. Primero vamos a hacer un ejercicio de relajación, eh, alrededor de unos cuantos ejercicios para que nos despejemos, nuestras mentes se despejen, se evadan todas esas ideas, pues tal vez negativas, o esos problemas que hemos tenido a lo largo del día, para que todas nuestras ideas fluyan de una mejor manera. Después de este ejercicio de relajación, les voy a hacer una lectura de un texto que me pareció muy interesante. Y al final de esta, les voy a hacer unas cuantas preguntas, 2 preguntas en las cuales me dirán cómo se sintieron y qué es lo que se llevan de esta sesión. ¿Les parece? Entonces, vamos a dar inicio con el ejercicio de relajación. Antes que nada, les quiero pedir que cierren sus ojos. Cierren sus ojos y vamos a empezar a hacer 3 respiraciones profundas. Pero esperen, todavía no las hagan. Les voy a explicar cómo. Lo primero que van a hacer va a ser respirar, pero en lugar de llevar el aire hacia su pecho, lo vamos a hacer como naturalmente lo tendríamos que hacer los seres humanos, que es como lo hacen los bebés. Van a llevar este aire hacia su estómago, tratando de dejar que su estómago se infle lo más posible y absorba el mayor número de oxígeno. Entonces yo les indicaré cuando empiecen a respirar, llevando toda esta energía hacia su oxígeno. ¿Está bien? Entonces, empezamos a inhalar y traten de llenar su estómago con el mayor oxígeno posible. Reténganlo 3 segundos. 1, 2, 3 y exhalen. Déjenlo fluir por su boca o por su nariz. Volvemos a inhalar. 3 segundos. 1, 2, 3. Exhalamos. Volvemos a inhalar. 1, 2, 3. Exhalamos. Siguen con sus ojos cerrados. Pueden sentir todo a su alrededor de forma tranquila. Sigan respirando, que sea una respiración profunda, pero de la misma manera, no la lleven hacia su pecho, sino de que llévenla hacia su estómago, como lo haría un bebé. Manténganse ahí. Ahora con sus brazos estirados, ya sea hacia abajo o hacia donde los necesiten, cierren sus puños y sigan respirando. Aprieten lo más que puedan sus antebrazos y sus puños y mantengan esa tensión por 7 segundos. ¿Listos? Empiecen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aflojen. Noten cómo sus brazos se relajan cuando dejan de apretar. Volvemos a hacerlo durante 7 segundos. Traten de imprimir la mayor fuerza posible en sus manos, en sus tríceps, en sus brazos, en sus hombros. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aflojen. Ahora, el siguiente paso será arrugar su frente. No lo hagan aún. Sigan respirando. Sientan cómo todo el aire fluye por sus brazos, que ahora están relajados, que ya están un poco más flojos, por su espalda, por su pecho, por su estómago. Y ahora, aunque parezca algo chistoso, traten de arrugar su frente, no a tal punto de lastimarla,
sino simplemente tratar de hacer un gesto. Entonces vamos a arrugarla durante 7 segundos a la hora en la que yo les diga. 1, 2, 3, arrúguenla. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Suelten. Ahora vamos a rotar nuestra cabeza. Seguimos con los ojos cerrados. Vamos a rotarla lo más despacio que puedan, de lado a lado. No es necesario que jalen su cuello, simplemente tratar de rotar esta cabeza lo más despacio que puedan, de lado a lado, durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Seguimos respirando, no dejamos que las acciones que estemos haciendo paren nuestra respiración. Vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos al principio durante 7 segundos. Entonces prepárense, sientan como todo su aire, todo el aire que fluye durante sus venas, sus brazos, sus hombros, relájenlos lo más que puedan. Siéntense en una posición cómoda. Y una vez que lo hayan hecho, vamos a volver a inhalar profundamente hacia nuestro abdomen, nuestro estómago. Y yo contaré 7 segundos para que empiecen a soltar el aire. Vamos a inhalar durante 7 segundos y vamos a soltar durante otros 7 segundos. Entonces, inhalamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalamos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dejen que todo el aire fluya fuera de ustedes. Volvemos a hacerlo. Inhalamos. Sostenemos durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalamos durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, como último paso, traten de flexionar sus pies. Sientan como sus dedos se mueven, traten de moverlos, no importa que tengan zapatos. Traten de hacerlo lo más despacio posible. Si tienen calcetines, sientan como la textura de los calcetines está pegada a sus pies. Traten de relajarlos, sentir toda su pierna, desde la parte más alta hasta los dedos de los pies, y traten de estirarlos. Lo más despacio que puedan, muévanlos, acomódenlos como ustedes mejor los sientan. Traten de sentir toda esa textura que sus pies muchas veces no le damos importancia, que pensamos que los zapatos son cómodos cuando el pie nos dice otra cosa. Sientan igualmente su respiración. Sientan el latir de su corazón. Ese pequeño cosquilleo que a veces se siente en la espalda, en las piernas, en la nuca. Que no los distraiga de todas esas sensaciones que su cuerpo les dice, que todas esas cosas que su cuerpo implícitamente dice. Sigan ahí. Sigan con su respiración. Recuerden no llevarla al pecho, sino a su estómago. Y con los ojos cerrados empezaré la lectura. No los abran, no los fuercen, simplemente dejen que sus párpados estén relajados. No aprieten su mandíbula.
entren en un estado de relajación y yo empezaré a leer el fragmento de esta sesión. Ya que su mente está un poco más relajada, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que están en un lugar, podríamos decir, un poco desolado. Ven las nubes, miran al cielo y ven las nubes pasar tan lentamente. Todo parece tan sencillo, tan tranquilo. No hay personas a quienes rendirles cuentas, no hay trabajos, no hay tareas. Simplemente están ustedes en un lugar desolado, muy, muy tranquilo. De repente comienzan a caminar y se acercan hacia lo que parece una cueva, pero no es una cueva aterradora. Tiene una luz dentro de esta. Y ven cómo esa tenue luz, conforme ustedes se acercan, va cubriendo su rostro y los va envolviendo en esta. Cuanto más adentro de la cueva están, escuchan dos voces, pero ustedes no tienen la necesidad de escucharlas. Simplemente dejan que su conversación fluya. Como cualquier persona, atienden a esta y comienzan a escucharla. Escuchan a dos personas dialogar. Una dice: después de eso, proseguí. Comparan nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ellas están desde niños, con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor de la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, con el biombo que los titiriteros levantaban delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. La voz se contesta: me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Le responde: extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. El hombre contesta: pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tiene enfrente, así? Claro que no, le dice, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique. Indudablemente, le contesta. Pues entonces, si dialogarán entre sí, ¿no te merece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente, le dice. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen enfrente sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? Por Zeus que sí, le contesta. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz y, al hacer esto, sufriera y a causa del encadenamiento fuera incapaz de percibir
aquellas cosas cuyas sombras había visto antes? ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran frusiderías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que considerara que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se demuestran ahora? Le dice la voz, mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviendo hacia ellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se demuestran? Así es, se dice. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se derretiría por ser arrastrado? Y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después, las figuras que los hombres y los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito. Necesariamente, le contesto. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. La otra voz le dice, es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, al terminar de escuchar estas palabras, ustedes simplemente se encuentran agradecidos de lo que escucharon. Deciden, por alguna razón, irse alejando de esa cueva. Empiezan a dar pasos para tratar de salir de esta y sienten como en su espalda la pequeña luz va disminuyendo y deja de tocarlos. Comienzan a salir de la cueva poco a poco. Se encuentran fascinados por las palabras de aquellos hombres que acaban de escuchar. Tal vez no eran necesarias, pero en algún punto les van a servir. Una vez que llegan al final de la cueva, la dejan atrás y ven cómo ella simplemente se comienza a alejar. Llegan a un lugar, el cual tiene una montaña y en la cima de esta montaña un árbol. Comienzan a escalarla, no es muy empinada. Toman su tiempo levemente para llegar hacia la cima de esta. Al ver a su alrededor encuentran un lindo paisaje. Ustedes deciden sentarse junto a la copa del árbol y se tranquilizan. Ahora comenzarán a abrir sus ojos lentamente.
poco a poco. Se pueden estirar si lo creen necesario. La postura que adoptaron fue a lo mejor un poco cansada para algunos fue muy relajante. Y daré paso a que comencemos a analizar el texto que desee. Me gustaría empezar con Katia. ¿Qué es lo que tú opinas del texto? Pues a grandes rasgos creo que se trata de que a veces pasamos las cosas desapercibidas, pero eso no quiere decir que no estén o que no existan y que tal vez lo que a nosotros nos preocupa, podemos encontrar a otros que igual les preocupe o les preocupe otra cosa. Entonces, es importante también tener los dos lados de las dos, conocer las dos caras de la moneda. Tú, Rocío, ¿qué opinas? Bueno, pues era un relato que pues ya había escuchado, creo, alguna vez, y pues es interesante oír la historia porque entiendes que usa la metáfora para explicar que nosotros mismos no siempre nos damos cuenta de que tenemos nuestra propia realidad, pero hay personas que tienen una realidad completamente diferente a la nuestra. Y como que a veces es necesario darte cuenta que por el lugar en el que estás, por la vida que vives, ves las cosas de cierta forma, pero si intentaras, no sé, tal vez explorar o ver lo que los otros ven, verías la vida muy diferente y cambiaría tu realidad. Dani, ¿tú qué piensas acerca del texto y lo que tus anteriores dos compañeras han dicho? Pues creo que tengo una opinión muy similar, que muchas veces simplemente solemos como limitarnos con lo que pensamos de las cosas. Sin embargo, si pudiéramos poner un poco más atención a las perspectivas que suelen tener otras personas, nuestra visión de estas cosas cambiarían mucho. Fernando, ¿tú qué piensas? Que, bueno, pues, en perspectiva con mis compañeras, estoy de acuerdo porque muchas veces cada persona vive la realidad, o sea, a su propia manera y nos limitamos a percibir nuestra vida en medida de lo que de nuestro contexto. Entonces, si nosotros nos detuviéramos a pensar un poco en la perspectiva, en el contexto de los demás, pues como que se abre un mundo nuevo, ¿no? Es cierto todo lo que han dicho. Ahora me gustaría hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué creen que muchas veces solamente vemos como un lado de las cosas? ¿A qué creen que se deba que solamente vemos ya sea el lado que queremos ver o porque otras personas lo ven de una manera diferente? Me gustaría que respondieras, Katia. Pues creo que son muchas cosas. Primera, pues en una situación, pues en donde se involucran, digamos, dos personas, así en pequeño, pues cada persona la va a vivir diferente por todo lo que le rodea y por su manera de ser, por su forma de ser. Entonces, lo que para mí puede ser una mala noticia, para alguien más no sea tan mala y sepa llevarla y quizás yo no. Y siento que eso se debe más pues sí, a la forma de ser, al contexto en el que vives y también pues a tus, pues podría sonar mal, pero también puede ser a tus prioridades, porque pues llega a sonar un poco más egoísta, pero pues sí,
te concentras mucho en lo que tú estás pasando, pues eso tampoco te permite ver qué es lo que le está pasando a las otras personas. Entonces es también un poco de egoísmo y un poco de no tener empatía, porque si tú pudieras también ponerte del otro lado, pero no tanto como de entenderlo, sino de decir, pues puede que también le esté pasando mal, ¿no? Y no solo centrarte en ti. Yamilet, misma pregunta. Yo creo que principalmente es la desinformación, como que no todos tenemos el alcance a la misma información, tal vez hablando mundialmente, porque por ejemplo, ahorita nosotros no sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo o así, y creo que es primeramente eso, y también lo que es la reflexión, como que conocemos algo, pero no siempre le damos el peso que merece, entonces no lo tomamos muy en cuenta o lo dejamos pasar. Y también como dijo Katia, que sería la empatía, que sería saber si lo que a ti te pasa, a otro también le pasa y cómo se siente para él y cómo se siente para ti. Y pues así. Dani, conforme a lo que acaban de decir tus anteriores compañeras, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué rescatas de sus opiniones? Pues considero que ambas tienen como unos puntos importantes, como la desinformación o la empatía. Yo también podría añadir que muchas veces nos basamos en las experiencias, de acuerdo a lo que ya vivimos, es a cómo nos guiamos eh, y es a cómo vemos también las cosas. Y pues esto mismo hace que en cierto punto nos podamos volver un poco egoístas con lo que otra persona puede estar viviendo respecto a la misma situación, y entonces eso también pues hace que cambien las cosas. Fernando, ¿podrías compartir tu opinión? Sí, como mis compañeros, yo creo que depende mucho de lo que es la empatía y más que nada también, o sea, agregando es como un aspecto más a veces cultural, ¿no? Cada cultura, cada sociedad experimenta las cosas de distinta forma y pues es eso, es que uno sea empático y intenta ampliar su manera de ver las cosas, no se enfrasque simplemente en un contexto que es en el que estamos. Rescatando un poco los puntos de cada quien, me gustaría formular otra pregunta. ¿Qué creen que es lo primero, o más bien, qué creen que es en lo que nos fijamos nosotros? ¿En un lado, como dijo Katia, negativo o en un lado más positivo? ¿Y por qué? Me gustaría que empezara Katia respondiendo a esta pregunta. Mm, pues creo que pues depende mucho de la situación, y también mucho de la persona, porque por ejemplo, lo que, ¿cómo decirlo? Pues también depende si sales afectado o no, porque te puedo contar que, por ejemplo, hubo un temblor y pues para ti puede ser como irrelevante y pues no, puede que no cause ningún efecto en ti porque no saliste afectado, pero por ejemplo, pues para las personas afectadas, pues lo pueden ver como algo malo porque, pues precisamente porque pues, son involucrados y porque salieron perjudicados, pero pues también algo más simple es el clima, por ejemplo, que hoy que está lluvioso como frío, pues para mí es wow, qué bien, ¿no? Pero pues también para las otras personas es como de, ay, no salió el sol, pues ya no se va a secar la ropa, ¿no? Y eso. Entonces, pues es también, yo personalmente normalmente veo las cosas, siempre le busco lo malo, siempre, siempre, o sea, no trato de, eso es malo, todo lo llevado a extremos es malo, pero normalmente sí le busco como lo malo y me centro tanto en eso que se me olvida que no es tan, tan, tan malo como parece y pues me empeño en que así lo sea, entonces también depende mucho de qué lado le pongas atención.
Tú, Yamilet, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Katia? Yo creo que tiene mucha razón, especialmente en lo que dijo de que depende de la persona, pero también pienso que tal vez ya es algo inherente del ser humano pensar solo en lo negativo, tal vez por perfeccionismo, que siempre vamos a querer tener todo bien, todo perfecto, y pues no siempre se va a poder, pero también siento que es como, bueno, al menos en mi experiencia que yo he visto, la mayoría de las personas siempre ven lo negativo a pesar de que haya cosas positivas y tal vez no la tomen mucho en cuenta. Dani, ¿te encuentras de acuerdo o desacuerdo con lo que acaban de decir tus compañeras? Dime tu opinión. Pues podría decir que me encuentro de acuerdo porque pues es realmente eso. Al no ser todas las personas iguales, pues no veremos las cosas de igual manera. Incluso nosotros como seres humanos solemos también hacernos la víctima ante ciertas situaciones cuando ni siquiera debería ser así. Porque si nos ponemos a analizar, hay personas que llegan a estar incluso pues peor que nosotros. Sin embargo, nosotros nos estamos lamentando de algo que pues podría ser algo normal o algo que no debería tener tanta importancia en ese aspecto. Y pues creo que sí deberíamos ser como un poquito más razonables en las situaciones que vivimos, porque a veces simplemente como que hacemos todo más grande por querer sentirnos vulnerables o algo así. Fernando, ¿tú qué opinas? También creo que siempre suena más lo malo, pero es más que nada porque como humanos hay muchas veces, bueno, también depende mucho del contexto, pero hay personas que ya están tan acostumbrados, o bueno, lo bueno nos resulta tan no normal, sino que es como que te gratifica inmediatamente, o sea, lo bueno, y entonces nosotros ya es como de que no nos hace tanto ruido como algo malo. O sea, pues, por ejemplo, en un día, si todo va bien y te pasa, por ejemplo, un minuto que la pases mal, pues ya, o sea, te cambia totalmente el humor de ese día y todo. Entonces, pues siempre es más que nada no que veamos lo malo, sino que lo malo suena más en perspectiva siempre para todo, bueno, para la mayoría de los seres humanos, yo creo. Mencionan que debe de existir una empatía. De igual manera, me gustaría formular otra pregunta, la cual es la siguiente. ¿Ustedes creen que es mejor ver la realidad de las cosas, ya sea de una forma positiva o negativa, o, como dice o refiere la lectura, que esas, digamos, cosas las convirtamos en un sueño, en una ilusión y vivir ya sea engañados de esta o aunque la realidad sea pues digamos de cierta manera lastimosa o dolorosa para nosotros, ¿qué preferirían? ¿Vivir en esa realidad a pesar de que sea un poco brusca o dura? ¿O vivir en una fantasía o sueño? En base a la pregunta anterior que les acabo de hacer, me gustaría que empezara Katia contestando la pregunta. Yo podría poner de ejemplo cuando pasó esto de la pandemia. Yo al inicio como que, y creo que hasta la fecha, y no es tanto como que no quisiera saberlo, pero yo solita hice una burbuja de defensa en donde dije, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de lo que está pasando allá afuera. Yo, mientras mi familia se enferme, yo no quiero saber nada, yo no quiero saber si ya hay tantos muertos, si estamos en tal semáforo, o sea, ya porque yo sabía que no iba a poder manejar esa información. Pero también sé que por un lado fue una irresponsabilidad porque
pues es algo real, es algo que está pasando y pues es algo que no puedo evitar, que yo no está en mis manos hacerlo o cambiarlo. Y siento que a veces es esto, de que no es tanto de que quieramos vivir en un cuento de hadas, sino que no sabemos cómo manejar la realidad y hacemos como esta barrera de defensa de como sé que me daña tanto, no, prefiero no saberlo. Y pues yo personalmente, depende de la situación y depende de si yo sé que esa es la realidad y yo la puedo manejar, o en mi cabeza creo otro escenario y pues es como, más que nada es por defensa, no es porque no quisiera saberlo, sino porque no sé manejarlo. Yamilet, ¿tú qué opinas? Bueno, sobre la realidad, yo pienso que a veces tiene más peso en otras personas que nosotros mismos, porque como estábamos viendo en comunicación, creo, que era que pues en lo que era recibir noticias o al obtener información, no siempre íbamos a tener las más veraces, no siempre íbamos a tener la posibilidad de conocer las cosas que de verdad están pasando, especialmente por los de nuestro alrededor, que no siempre nos van a dejar saber todo, porque siempre habrá como esta jerarquía y este tipo de que cierto conocimiento es solo para algunas personas. Entonces yo siento que a menos que una persona decida involucrarse e investigar por su cuenta, no siempre va a tener todo el conocimiento que quiera, como que no es tan fácil acceder a él. Entonces, vamos a vivir en nuestra burbuja no siempre por querer, sino porque a veces así nos lo imponen. Entonces, yo creo que depende mucho de una persona si quiere salir de su burbuja, porque aunque no lo creamos, yo siento que sí vivimos en una y depende de nosotros de salir e intentar conocer qué está pasando, no sé, en el mundo o en donde tú quieras saber, mismo en tu ciudad incluso. Entonces depende mucho de que si tú quieres saber sobre ella. Personalmente yo, bueno, pues tengo ese pensamiento, entonces sí, yo creo que vivo en mi burbuja y creo que tal vez necesito salir algún día de ella. Dani, ¿tú qué opinas de lo que acaba de decir Yamilet? Pues coincido mucho con ella. Una cosa será lo que queremos y otra cosa será lo que recibamos. Personalmente yo igual se puede decir que preferiría como la verdad a pesar de que sea tal vez muy dura. Sin embargo, pues no siempre voy a tener lo que estoy pidiendo, ¿no? En caso de que yo quiera saber si lo que me están diciendo es la realidad, tendría que yo indagar, o sea, hacer mi esfuerzo por buscar más que nada la realidad, o sea, yo la tendría que buscar porque pues nada me va a asegurar que lo que esté obteniendo lo es. Y eso también llega a ser como algo más complejo porque igual va a depender de cada persona, o sea, si tú lo quieres lo vas a hacer y si no, pues simplemente ahí lo vas a dejar. Y pues como había también mencionado Katia, pues va a depender de cada persona, ¿no? Si tú crees que estás como en la posibilidad de poder soportar las cuestiones que influyan en la realidad, lo vas a hacer y adelante. Y ya más aparte, si prefieres como sobrellevar las cosas, es donde optarías tal vez por vivir un poco más en una burbuja, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas de lo que acaban de decir tus compañeros? Yo pienso que esa burbuja es necesaria para el ser humano porque realmente si nos ponemos a analizar en lo que es la realidad, o sea, en sí de la vida, pues lo único que es seguro es que nos vamos a morir. Entonces, si nosotros solamente pensamos en eso, que nos vamos a morir, pues no tiene, o sea, nosotros no le encontraríamos sentido a la vida. Entonces, esa burbuja o esa fantasía lo que nos hace es como, pues básicamente seguir viviendo, o sea, porque nosotros seguimos viviendo, porque cada persona se cuenta su fantasía, ¿no? O sea, cada persona ve el mundo de manera
que, bueno, que haga que continúe en él. O sea, porque si nosotros seguimos esa narrativa de que vives, te mueres, pues ya en cualquier momento puedes acabar con tu vida y no tiene sentido. Pero si nosotros nos contamos esa fantasía, pues ya es como de que, sí, yo voy a buscar la felicidad, o sea, antes de morir, o voy a estar, voy a ganar dinero para hacer esto, lo otro. Entonces, pues sí, esa burbuja, esa fantasía es necesario para que sigamos existiendo. Bueno, a manera de dar mi propia opinión, rescatando lo que ustedes dijeron, pues sí, muchas veces personalmente prefiero yo vivir como en una, digamos, fantasía o como ustedes lo refieren, en una burbuja, porque habemos personas que simplemente esa realidad no la podemos, digamos, hasta cierto punto soportar, pero a pesar de que nos haga daño, pues creo que también es importante a veces abrir los ojos y ver todo lo que está pasando en el mundo, aunque no sea de nuestro agrado. Y con esto quiero dar paso a la siguiente pregunta, que sería que me parece que mencionen en algún punto empatía. Entonces, ¿ustedes en algún punto forzarían a alguna persona o creen que sería correcto forzar a una persona a ver esa realidad en lugar de seguir en su burbuja? ¿Tú qué piensas, Katia? Yo creo que si esa burbuja le está haciendo más daño de lo que la realidad le puede hacer, sí. Y aunque esto implique que pierda ese vínculo con esta persona, pues yo diría que sí, porque creo que es más feo estar viviendo pues de ilusiones, de ideales que tal vez nunca lleguen y pues puedes poner bien los pies en la tierra y decir, ok, esto no va a pasar, pero tengo esto y a lo mejor si hago esta otra cosa pueda tener algo mejor. Entonces siento que sí, o sea, tal vez no así de, oye, ya abre los ojos, no así de, abre, pero pues sí, como que irle diciendo sutilmente, así entre palabras, que pues en donde tiene enfocada su mente no es el lugar real. Así como que tratar de llevarlo sutilmente y no de golpe, porque pues también de golpe, pues puede que ni siquiera aparece realmente lo que es la realidad. Y Emilia, ¿tú qué opinas de lo que acabo de decir, Katia? Bueno, concuerdo en cierta parte porque, como ella dice, las personas no siempre quieren saber de la realidad, entonces es como difícil. Y también creo que no depende mucho de uno, ¿sabes? Como que no depende de nosotros hacer que alguien salga de su burbuja o de su fantasía, depende más de uno mismo, porque como ella dijo, luego no van a apreciar la realidad, no la van a ver igual o no la van a tomar. Es como cuando uno quiere aprender sobre algo, siempre le gusta más lo que aprende por sí mismo, aunque también lo que enseñan está bien. Y pues yo pienso que sería necesario, pero no creo que dependa de ti. Y como dijo Katia, que decirle sutilmente o dejarle entender que tal vez lo que vive no es lo real, sería lo ideal. Dani, ¿tú qué opinas? Pues pienso que primero pues va a estar muy definido si quiero hacer eso o no, pues por el contexto. Porque primero, si es como simplemente por mi interés que quiero hacer tal vez creer algo a esa persona, pues incluso así va a ser como más complicado, ¿no? Que esa persona acceda. Y después está el otro punto, que como ya lo habían mencionado, es que esa persona quiera, porque pues tú vas a hacer lo que esté dentro de tus posibilidades. Sin embargo, la otra persona sería quien va
a decidir al final si es que va a tomar en cuenta lo que tú le has dicho o lo que tú has querido que razone, que analice. Y pues es nada más eso, o sea, no siempre se va a lograr lo que queremos, sino, pues como había dicho Yamilet, o sea, va a depender de cada persona si quiere seguir en su burbuja o si quiere tomar la realidad. Y nos ha pasado muchas veces que a pesar de que nos ponen como muchas pruebas de que la otra persona es quien está en la realidad, nosotros aún así podemos seguir en nuestra postura de no creer lo demás y de ahí nadie nos va a sacar. Y entonces ahí es cuando se vuelve muy complicado. Fernando, dame tu opinión, por favor. Yo pienso que no, más que nada porque no somos, pues, no somos como que nosotros somos los portadores de la verdad absoluta, o sea, cada persona vive su realidad de manera diferente y entonces si nosotros también nos ponemos en nuestra postura de que lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros vemos es la realidad, o sea, llega a pasar que inclusive nosotros somos los que viven esa burbuja de negativismo, y la otra persona simplemente está viviendo y su realidad de una manera distinta porque tiene otro contexto, tiene otra cultura, tiene otras creencias. Si nosotros pensamos que simplemente existe una realidad, una verdad absoluta, pues somos nosotros los que están mal. Y es eso también en parte de lo de la empatía y lo de la tolerancia, mientras el punto de vista o la burbuja o la realidad o como lo quieran llamar de otra persona no esté afectando la libertad de otros o no esté impactando de manera negativa con nadie más, pues yo creo que simplemente hay que dejarlo así. Claro, yo concuerdo mucho con todos ustedes. Creo que las personas ven la realidad, o más bien viven en una fantasía por diversas razones que muchas veces nosotros pues no podemos controlar. No está tanto en nosotros que esa persona quiera ver o deba de ver la realidad como nosotros queremos. Como muchas veces lo han dicho, depende de la forma en lo que lo mires, ya sea el contexto, todas tus vivencias, tus experiencias y cómo es que a lo largo de tu vida te has pues desempeñado. Entonces, una vez concluyendo con esta sesión, me gustaría que me dijeran cómo se han sentido. Empecemos por Katia, ¿cómo te has sentido? Pues me sentí un poco arrastrada porque yo a veces soy esa persona a la que digo que no debo de ser tan violenta o tan brusca así de abre los ojos. Y hubo un tiempo en donde fui así y perdí a muchas personas por ser así. Y de pronto también caí en el otro extremo de dejar que se lo lleve el tren y ya, pues si ese le hace feliz, pues ya no. Pero pues también algo importante que dijo Fernando y que sí es muy cierto, que pues justo ahí radica también la empatía. Ah, y pues siento que siempre, siempre, siempre se trata todo de un equilibrio y que sí, o sea, no somos los que tenemos la verdad absoluta, pero a veces también esto de hacer ver la realidad sirve pues precisamente para evitar que se lo lleve el tren. Y también pues es depende mucho de que si la persona lo quiere realmente ver o que si es esto que suena muy cursi, pero pues si lo hace feliz, pues no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Entonces pues también es no caer en los extremos y pues me llevo eso, que a veces es necesario mejor estar de espectador y pues que cada quien construya su propia realidad. Yamilet, misma pregunta, ¿tú cómo te has sentido? Pues
Igual que Katia, entiendo, bueno, me interesó conocer lo que ustedes pensaban y pues me sentí bien al oír los diferentes puntos de vista y en que entre todos podamos como dar, como tener una idea más amplia tal vez, porque tal vez lo que yo pensaba era un poco muy cerrado y hago con ustedes se abrió un poco más, pero gracias. Daniela, ¿tú cómo te has sentido en esta sesión? Pues me he sentido bien, creo que algo muy similar a lo de Katia. A lo largo de lo que íbamos desarrollando la sesión, me fui cuestionando esas veces en las que tal vez tratado de hacer que una persona cambie su manera de pensar y también en las veces que otras personas han tratado de hacer que yo cambie mi manera de pensar. Y pues pienso que cada quien va a vivir las cosas como quiere, ya sea su realidad o su burbuja, pero pues cada quien va a ser libre de decidir. Y pienso que eso también es bueno, ¿no? O sea, porque por nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que si es una realidad o es una burbuja, y ya de ahí vamos a decidir si queremos seguir ahí o mejor cambiar. Fernando. Yo me sentí bien escuchando los puntos de vista de mis compañeros. Yo creo que siempre que nos detenemos a pensar sobre temas que vivimos en la vida cotidiana y nos relimitamos con la opinión de los demás, pues siempre nos llevamos algo, o sea, aunque sea una reflexión dentro de nosotros mismos, pues siempre tenemos esta alimentación a nuestra opinión con lo que nos dicen los demás. Bueno, yo me he sentido muy complacido de compartir esta reunión el día de hoy con ustedes. Es muy importante para mí conocer muchas veces lo que mis compañeros también piensan y cómo cada quien ve la realidad de diversas maneras. Como parte final y para cerrar esta sesión, me gustaría que pensaran en una frase, digamos así, en una frase, y me digan qué es lo que se llevan de esta sesión. En una frase. Demos 10 segundos para que piensen en una frase fuerte y concisa. Pasados estos 10 segundos, me gustaría que, Katia, me digas qué te llevas de esta sesión. La realidad es subjetiva. Yamilet. Como intenta comprender si tu realidad es la que quieres, tal vez. Daniela. ¿La realidad es realmente lo que sabes? Fernando. Debemos ser empáticos con la realidad de cada persona. Ok, pues creo que hemos concluido la sesión de hoy. Espero la verdad les haya servido mucho. Retomando lo que dijeron, sí es cierto, muchas veces tendremos que ser un poco empáticos con los demás. Entonces creo que, como yo lo podría decir en una frase de lo que me llevo el día de hoy, es que la realidad, por más dura que sea, es la realidad. Les agradezco mucho hayan estado en esta sesión el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos.